Desde hace 2 milenios, un libro ha mantenido a la humanidad en vilo. Un texto escrito en una cueva de una isla remota, lleno de visiones que han alimentado nuestras pesadillas. Te han hablado de sus bestias de 7 cabezas, de sus jinetes espectrales y de un juicio final que promete consumir el mundo en fuego. Te han dicho que es una profecía divina, un mapa literal e inmutable de los últimos días de la humanidad. Pero hoy descubrirás que esa es la primera y más grande mentira. El Apocalipsis de Juan no es una profecía sobre el futuro. Es, en realidad, el arma de manipulación psicológica más exitosa y duradera de la historia, diseñada con un único y escalofriante propósito: controlarte. En los próximos minutos, no solo te lo voy a decir, te lo voy a demostrar. Juntos, desvelaremos las 5 claves ocultas dentro de la historia y el propio texto que exponen este engaño milenario. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre tu forma de ver la historia, la fe y el futuro. La primera clave para desmantelar este gran engaño es la trampa más obvia, pero también la más efectiva: la interpretación literal. Durante siglos, una procesión interminable de eruditos, líderes carismáticos y cultos desesperados han señalado el cielo, apuntado a un pasaje del Apocalipsis y declarado con certeza absoluta: El fin ha llegado. En el siglo X, el pánico milenarista barrió Europa. La gente abandonó sus hogares y sus tierras, convencida de que el año 1000 traería el regreso de Cristo y el juicio final. No llegó. En el siglo XIX, un predicador estadounidense llamado William Miller, tras estudiar minuciosamente la numerología bíblica, calculó que el fin llegaría en 1844. Cientos de miles vendieron sus posesiones y esperaron en las colinas. La fecha pasó, y el silencio de los cielos fue tan atronador que el evento se conoció como la Gran Decepción. Incluso en nuestra era moderna, con todo nuestro conocimiento científico, la trampa sigue funcionando. Recordamos las predicciones del año 2000 o las más recientes de figuras como Harold Camping, quien predijo el fin varias veces, forzando a sus seguidores a la ruina financiera y emocional. La historia está repleta de fines del mundo pospuestos, anticristos desmentidos y armagedones que nunca llegaron. Cada fracaso debería haber erosionado la fe en una interpretación literal. Debería haber servido como una lección definitiva. Pero, asombrosamente, la creencia persiste. ¿Cómo es posible esta increíble resiliencia? La respuesta es tan simple como brillante en su diseño. El Apocalipsis nunca fue concebido para ser preciso. Su lenguaje es intencionadamente simbólico, ambiguo, casi poético. Es un guión maestro que puede ser moldeado para encajar en cualquier agenda, en cualquier era. Las bestias pueden ser cualquier imperio. Las plagas pueden ser cualquier catástrofe. Es una profecía de talla única, una herramienta perfecta para mantener el motor del miedo perpetuamente encendido, generación tras generación. La segunda clave para entender el engaño es aún más siniestra, porque no solo manipula el futuro, sino que reescribe activamente el pasado. Si una profecía es genuina, debería poder predecir eventos específicos de forma clara antes de que ocurran. Pero con el Apocalipsis, el proceso se invierte. Los eventos históricos suceden primero y solo entonces los expertos rebuscan desesperadamente en el texto para forzar una conexión. Es una práctica conocida como profecía post hoc o profecía después del hecho. El ejemplo más flagrante es la caída del Imperio Romano. Se nos dice una y otra vez que Roma era la Gran Babilonia descrita en el Apocalipsis, la ciudad de las 7 colinas destinada a la destrucción. Suena convincente, ¿verdad? Pero la historia
La verdadera historia documentada nos grita una verdad diferente. Roma no cayó por un decreto divino leído en un pergamino. Cayó por una compleja y dolorosa miríada de factores muy humanos. Una corrupción política endémica, una economía inflacionaria insostenible, fronteras demasiado extensas para ser defendidas y décadas de invasiones bárbaras. Ignorar esta realidad histórica para encajarla en un molde profético es un insulto a la inteligencia. Es minimizar la vida y las decisiones de millones para vender una narrativa de miedo. Y esta técnica no se detuvo en Roma. A lo largo de los siglos, casi cualquier figura poderosa y temida ha sido etiquetada como el anticristo. Napoleón Bonaparte, con sus ejércitos conquistando Europa, fue un candidato popular. En el siglo XX, muchos señalaron a Hitler, a Stalin o incluso a presidentes de Estados Unidos. La profecía se convierte en una etiqueta conveniente para demonizar al enemigo del momento. Las guerras mundiales, con su escala de muertes sin precedentes, fueron vistas como el Armagedón. Las plagas, desde la peste negra hasta las pandemias modernas, son interpretadas como el cumplimiento de las plagas apocalípticas. Pero la historia está plagada de guerras y enfermedades. La vaguedad de los jinetes del apocalipsis es su mayor fortaleza como herramienta de manipulación. No es una profecía cumplida, es una interpretación forzada, una mentira repetida tan a menudo que ha empezado a sentirse como verdad. Toda gran manipulación necesita un arquitecto, un titiritero detrás de la cortina. La tercera clave es la más importante. Debemos preguntarnos, ¿quién se beneficia de este miedo perpetuo? La historia, una vez más, nos da la respuesta sin titubear. Las élites que buscan consolidar su poder. Retrocedamos a las cruzadas. Se nos cuenta una historia de fervor religioso, de valientes caballeros luchando por su fe. Pero la realidad es que fue una de las campañas de propaganda más exitosas de la historia. En el año 1095, el Papa Urbano II, enfrentando divisiones internas y una nobleza violenta, necesitaba una causa unificadora. Encontró la solución en el Apocalipsis. En el Concilio de Clermont, pronunció un discurso que cambiaría el mundo. Utilizó un lenguaje apocalíptico, describiendo a los musulmanes como una raza maldita y pintando un escenario del fin de los tiempos si los cristianos no actuaban. Prometió la remisión de todos los pecados a quienes tomaran las armas. El Apocalipsis dejó de ser un texto de advertencia espiritual y se convirtió en una justificación para la guerra, en una licencia para matar. La fe se transformó en un motor de conquista. Siglos después, la Inquisición perfeccionó esta técnica de control mental. Aquí, la manipulación de la profecía tomó una forma aún más siniestra. La Iglesia, para consolidar su poder absoluto sobre el pensamiento y la ciencia, invocó interpretaciones apocalípticas sobre la herejía y la brujería. Quienes se desviaban de la doctrina oficial no eran simplemente disidentes, eran vistos como agentes del anticristo, como señales vivientes del fin de los tiempos. Se sembró un terror colectivo. La gente común creía genuinamente que sus vecinos, herejes o brujas, podían atraer la ira divina y desatar plagas o malas cosechas. Los tribunales inquisitoriales, respaldados por esta narrativa de guerra espiritual, torturaron y ejecutaron a miles en nombre de la pureza. Cualquier avance científico, como las teorías de Copérnico o Galileo, que desafiaban el modelo geocéntrico, era tildado de blasfemo, una señal del diablo que ponía en peligro la salvación de toda la cristiandad. La profecía, una vez más, se convirtió en una cadena para la mente humana. La cuarta clave del engaño es quizás la más sutil, pero también la más poderosa y difícil de detectar, porque ataca la misma base de nuestra confianza. Lo que lees hoy en tu idioma no es el texto original del Apocalipsis, es un eco,
distorsionado a través de 2 milenios de traducción. Y cada traductor, por muy bien intencionado que sea, es un potencial alterador de la verdad. Un traductor no es una máquina, es un intérprete. Cada elección de palabra es una decisión cultural y teológica. Y un pequeño matiz ignorado, una palabra malinterpretada, puede reescribir una doctrina entera. Un ejemplo clásico, aunque no del Apocalipsis, demuestra el poder devastador de esto. En el texto hebreo original, la famosa profecía de Isaías 7:14 utiliza la palabra alma. Alma significa simplemente mujer joven o doncella, sin implicar necesariamente virginidad. Sin embargo, cuando el texto fue traducido al griego siglos después para la Septuaginta, los traductores eligieron la palabra partenos, que sí significa específicamente virgen. Ese único cambio de palabra, esa única decisión de un traductor, se convirtió en el fundamento de una de las doctrinas centrales del cristianismo. Una decisión humana alteró el curso de la historia y la fe de miles de millones. Ahora, imagina cuántos cambios sutiles como este se esconden en el lenguaje increíblemente denso y simbólico del Apocalipsis. Tomemos la palabra griega aion, a menudo traducida como fin del mundo, pero su significado principal es era o un largo periodo de tiempo. Así, el fin del aion podría no significar una destrucción cósmica, sino simplemente el fin de una era. La implicación, la reacción, la expectativa, todo cambia drásticamente. Lo que leemos no es una profecía pura, leemos la interpretación de alguien, una versión editada de la verdad. Hemos desmantelado las mentiras, hemos expuesto a los arquitectos del miedo y hemos visto cómo las palabras mismas pueden ser corrompidas. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? La quinta y última clave es la más importante, porque no se encuentra en la historia de la manipulación, sino en el corazón de la palabra misma. La palabra Apocalipsis no significa fin del mundo. Ese es el engaño final. En su griego original, Apocalipsis significa una revelación, un desvelamiento, quitar el velo. El libro nunca fue sobre el fin del mundo físico. Es una profunda y compleja metáfora sobre el fin de un mundo interior. Es una advertencia no sobre meteoritos, sino sobre el comportamiento humano, la tiranía, la codicia, la apatía, la ignorancia. Las bestias aterradoras no son monstruos del futuro, son una representación de nuestros propios demonios internos y de los imperios corruptos que construimos cuando les damos poder. El juicio no es un evento futuro que debemos temer, es la consecuencia kármica e inevitable de nuestras propias acciones. La Nueva Jerusalén no es una ciudad literal que desciende del cielo, es el símbolo de una conciencia humana renovada, purificada y elevada. El verdadero fin del mundo del que habla el texto es un cambio de paradigma. Es el renacimiento cultural que puso fin al oscurantismo medieval. Es la invención de la imprenta que acabó con el monopolio del conocimiento. Es la caída del muro de Berlín que simbolizó el fin de una era de división. Cada vez que una vieja estructura de pensamiento opresiva se derrumba para dar paso a una mayor libertad y verdad, eso es un apocalipsis, una revelación. El mensaje real, una vez que le quitas el velo de 2000 años de miedo, es increíblemente empoderador. No dice, espera pasivamente tu destrucción. Dice, tienes el poder de ver la verdad, de cambiar tu interior y de evitar la catástrofe. La manipulación solo puede prosperar en la ignorancia. Para que nunca más puedan controlarte a través del miedo, aquí tienes un escudo de 3 pasos. Una guía para convertirte en un investigador de la verdad. Primero, sumérgete en el contexto histórico. Antes de preguntar qué significa un texto para ti hoy, debes entender qué significaba para su audiencia original.
El Apocalipsis fue escrito por un hombre llamado Juan para 7 comunidades cristianas que estaban siendo brutalmente perseguidas por el Imperio Romano bajo el emperador Domiciano. Las bestias, la marca y los tiranos no eran visiones de un futuro lejano, eran una crítica política y espiritual en lenguaje codificado de sus opresores del presente. Era un mensaje de resistencia, no de resignación. Segundo, decodifica el simbolismo universal. Nunca, jamás leas un texto profético de forma literal. Es el error fundamental. Debes aprender el lenguaje de los símbolos. Un dragón o una serpiente, en casi todas las culturas antiguas, representa el caos, la tiranía o el mal primordial. Un terremoto simboliza una gran agitación social o política. Un árbol representa la vida, la estabilidad o una nación. Al entender estos arquetipos, puedes empezar a ver el mensaje universal más allá de la imaginería local. Tercero, y lo más importante, cuestiona la intención del intérprete. Cuando escuches a alguien interpretar una profecía, hazte la pregunta más poderosa. ¿Qué quiere esta persona que yo haga, sienta o crea? Si el mensaje promueve el miedo, la división, la desesperación, o te pide que cedas tu poder personal y tu juicio crítico a un líder o una ideología, es una manipulación. Al 100%. Las verdaderas advertencias espirituales buscan empoderarte, inspirar el cambio y fomentar la unidad, no atemorizarte ni controlarte. El mayor engaño de la historia ha sido revelado. El Apocalipsis no es una sentencia de muerte para la humanidad, es un espejo, un diagnóstico de nuestra alma colectiva, un llamado urgente a examinar nuestras acciones, a reconocer nuestras sombras y a evolucionar. El poder nunca estuvo en el texto, siempre ha estado en manos del intérprete. Y ahora, tú tienes las claves para ser tu propio intérprete, para quitarte el velo. Pero, ¿cómo saber si este cambio de conciencia, este apocalipsis personal, ya está ocurriendo dentro de ti? ¿Cuáles son las señales verdaderas que indican que estás despertando de la manipulación y comenzando una profunda transformación? Esa es la siguiente y más crucial etapa de este viaje. La verdadera prueba de que tu transformación ha iniciado está a punto de ser revelada. En nuestro próximo video te mostraremos las 7 señales espirituales inconfundibles de que tu transformación ha comenzado. Mantente atento a nuestro canal y activa las notificaciones. No te pierdas esta revelación, donde descubrirás cómo identificar estas poderosas señales en tu vida y cómo usarlas para construir un futuro libre del miedo que han intentado imponerte. Despierta. La verdad te hará libre.